Vamos, ¿qué es lo que crees vos, Buenas Iván? tardes, doctor. Dale, te escucho, Eh, soy todo oídos para ti. Como dijo mi compañera, sí hay artículos en los cuales se exceptúa, como ser en el caso de la violación, también en el caso de que se pueda salvar la vida de la mujer, eh, si en ese caso dependiera. Y em, eso, doctor, pero en el caso de la niña, tendré que determinarse el tiempo de gestación, ya que estaba todavía en verse porque estaba en duda si tenía las 23 semanas o las 27, como se estaba diciendo. Súper. Entonces, la pregunta es, eh, ya nos han respondido, ¿el aborto es legal en Bolivia? Ahora te hago la misma pregunta. Para ti, ¿el aborto es legal en Bolivia o no? Sí, doctor, siempre y cuando dependa de esos artículos. ¿Cómo le podría decir? En el caso de la violación y en caso de eh, salvar la vida de la persona. 12 años de Monteagudo, ¿el aborto sería legal? Hola, hola, Doctor, hola, no ¿se le escucha, escucho no? bien. Ya, de nuevo, en este caso de la niña de Monteagudo, ¿el aborto sería legal o no? Sí, doctor, pero como ya la gestación estaba avanzada, hay un peligro en el cual, bueno, está en peligro la vida de la niña, ¿Por qué? porque ya el embarazo está avanzado, doctor. Em, lo, lo conveniente es que hasta la semana 22 se puede realizar el aborto, pero en este caso ya está avanzado. Hasta la semana 22 se puede hacer el aborto, más allá no. Es más riesgoso, doctor. Ya, súper. Mil gracias, te agradezco mucho. Hasta Vamos, luego. una persona más. Una persona más. De aquí, de aquí, de aquí, de las ultimitas que han mandado. ¿Dónde estoy? A ver, yo he preguntado a dos señoritas, vamos a preguntar a un machín. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No te puedo creer, la mayoría me han mandado puro mujeres. Interesante. Aldair, Aldair Lito Ávila. Doctor, Buenas tardes, Aldair. buenas tardes, ¿Aldair o doctor. Lito? Lito, doctor. Lito, genial. Lito, ¿el aborto es legal en Bolivia o no? Doctor, desde mi punto de vista, eh, hay que ver ambos aspectos de la vida. Y yo creo que, desde mi punto de vista, debería ser legal para ciertas circunstancias, que es en Un caso ratito, un de... ratito. ¿Debería? eh, es, tiene que ser. Ya, súper. Ahora sí te dejo continuar, vamos. Tiene que ser, doctor, eh, pero claro, es que no me queda muy claro es que es un tema muy complicado y desde mi punto de vista, claro, digo que es necesario que, sí, debido a ciertas circunstancias, debido a que pueda ser una violación, una mala gestación, que pueda peligrar a la persona que está gestando o al mismo embrión que se va a formar, pero hay otra circunstancia que es en caso de posibles parejas que pues, lamentablemente han quedado ahí y ahí respalda muy bien, de acuerdo con el tema de la ley 266 que dice que todo aborto es legal en caso de que se, haya, se arme un proceso
proceso penal. Si no hay un proceso penal, pues entonces no es posible. Siempre con consentimiento de personas legales y al lado de un médico. Yo creo que sí, doctor, tiene que ser legal. Súper. Gracias, Lito. Te agradezco mucho, les agradezco mucho a todos. A ver, volveremos todos a pantalla total. Y hemos visto tres posiciones que me parecen súper interesantes. Me gusta el sistema, ustedes ya los están reconociendo, que es solamente entrar, verificar todas las cosas que hay, todo está en el internet, por eso siempre permito que utilicen y que estén con celulares al lado para que puedan preguntar lo que ustedes quieran. Ya tenemos una base interesante, entonces le voy a preguntar a Juan Saavedra. Juanito, buenas tardes. Por favor, ¿cuál es tu opinión respecto a esto? ¿Es legal o no es legal el aborto y por qué en Bolivia? Doctor, buenas tardes. Desde mi punto de vista, no es legal el aborto. Hasta ahora no se ha legalizado el aborto, sino que el aborto se lo practica dependiendo, digamos, de dos aspectos. Uno, si ha sido consecuencia de una violación o si la vida de la madre está en riesgo, en peligro, y bajo ninguna circunstancia, digamos, se le ha podido, o sea, no se ha podido evitar, digamos, eso, bajo ninguna circunstancia y por el cual es necesario, digamos, practicar el aborto. En Bolivia no es legal el aborto. No es legal en Bolivia el aborto. Ya, listo, gracias. A ver, ¿dónde está David? Último. David Cruz. David, ¿estás? ¿No estás? Doctor, buenas tardes. Está ahí mal mi nombre, es el nombre de mi hermano. Ah, ya. ¿Sabes qué? Tienes ahorita la posibilidad de renombrarlo, entonces puedes renombrar, no hay ningún problema, porque si no te voy a decir David. Sí, doctor. Ya la vas a renombrar. Vamos, entonces tú eres Mariela Cruz, doctor. Mariela, ya. Vamos, Marielita, dale. Bueno, desde mi punto de vista, doctor, sí se puede practicar el aborto, pero en caso se necesita cumplir requisitos para practicarlo. Según un artículo que yo he leído, sí se puede realizar siempre y cuando se cumplan dos requisitos: que el embarazo sea producto de una violación y si la vida de la madre corre peligro. Pero también he visto en una entrevista que justo que se le hacía al fiscal que también se necesita otros dos requisitos, que decía que sea estupro y también sea por incesto. Entonces yo creo que sí, bueno, en este caso como la niña dice que ya es más de las 22 semanas de gestación, ya no se le podría realizar un aborto. Lo que se Ya. tendría que hacer ya no es un aborto, doctor. Súper. Mil gracias. A ver, hacemos el análisis de todo esto, ¿ya? Empezamos con lo siguiente. La pregunta, ¿es legal o no es legal en Bolivia el aborto? Y ustedes mismos se han respondido porque el aborto sí es legal. Y muchos me dirán, pero, ¿por qué es legal? ¿No? Simple y llanamente porque, perdón un momentito, porque la ley lo permite. Entonces el aborto sí es legal en Bolivia. ¿Sí? Lo que no es legal en Bolivia, la mayoría de ustedes han dicho, es por el tema de violación, puede ser un incesto, que el incesto ya se ha sacado del ordenamiento jurídico, porque el incesto era una relación entre ascendientes o descendientes. ¿Qué quiere decir? Papás con hijos, entre hermanos y ese tipo de cosas, ¿no? Eso era el incesto, que se ha sacado del ordenamiento jurídico. Habla también del estupro, ¿sí? Habla del incesto, habla de la violación, habla del estupro, habla de otras figuras jurídicas más que vienen por ahí, también que puede estar en peligro la vida de la persona o caso contrario, que el producto no sea compatible con la vida. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de que sea compatible con la vida? Por ejemplo, que tenga anencefalia. Ese producto no va a poder continuar hacia adelante la vida. Por lo tanto, o si se determina y se diagnostica
que ese producto va a tener problemas hacia adelante, se puede abortar. ¿Sí? Entonces, ¿el aborto es legal en Bolivia? Sí, es legal el aborto en Bolivia. Y en la mayoría de los países que son vecinos latinoamericanos, y por qué no decir en la gran mayoría del mundo, el aborto es legal. ¿Qué no es legal y confundimos mucho? No es legal la libre decisión de abortar. Eso sí no es legal. ¿Por qué? Simple y llanamente porque te dice, ¿es legal abortar si hay violación, si hay estupro o si es incompatible con la vida o la madre corre riesgo de muerte? Ahí puedes abortar. Sí, pues dices, quiero abortar por esta situación y te dan la vida libre. Ahí es seguro, es limpio, es con médico, es un centro médico el que te va a atender en un lugar hospitalario. Hay permiso de la ley para que tú puedas hacer todas estas cosas, por lo tanto es legal. Pero tú no puedes decidir, ay, he cometido un error y no me he cuidado, por lo tanto quiero abortar. Ah, no, 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 eso la ley no te permite, por lo tanto es ilegal. Por lo tanto, no es legal en Bolivia. Y eso es uno de los argumentos cuando yo me enfrento con las personas que son pro abortos. Porque te dicen, no, el aborto tiene que ser legal porque mi cuerpo, mi decisión. Genial. Empezaremos por el principio. ¿El aborto es legal o no es legal en Bolivia? No, no es legal. ¿No es legal? Sí, se ve que no has leído la ley. Por lo tanto, si no lees las leyes, no conoces qué es legal y qué no es legal. Un día yo me acuerdo que estaba viendo en en un canal boliviano una señora ya de edad que decía, yo quiero que el aborto sea legal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos derecho a decidir si es que tenemos tener un niño o no. A ver, imagínense que una mujer haya sufrido una violación y lo hacía con un énfasis de eso es tremendo, ¿no? Imagínense que hubiera sufrido una violación, cómo va a criar a ese niño, cómo va a tener los problemas psicológicos que va. Saben que me daba ganas de ir al canal y agarrar las patadas a ese señor. Porque me doy cuenta que muchas veces hablamos porque tenemos que hablar, porque Diosito nos ha dado boquita y nos ha dado lengüita para poder articular las palabras, pero sin saber nada. Ahora ustedes solamente por haber hablado del tema aborto en la anterior clase, ya saben que el aborto en Bolivia es legal y lo dicen las leyes. Puedes abortar. Ah, pero te restringe a cuándo puedes abortar. No te dice lo que muchas personas piden. Yo tengo el derecho de escoger en qué momento me voy a hacer un aborto. No, eso sí no es legal. La libre decisión a hacerte un aborto, eso no es legal. Pero el aborto en Bolivia sí es legal y en muchos lugares también lo es. En la Argentina este último se ha decretado de que el aborto es legal. O sea, es la idea, ¿no? O tenga una noche de copas, tenga una noche loca, embaracense, vayan a la Argentina y vayan a abortar. Porque ahora la ley dice que tienen la libre decisión de abortar. Acá en Bolivia todavía no. Entonces son tan pequeñas cosas que hacen cambiar una situación totalmente grande. Simple y llanamente porque nos damos cuenta que eso ya está legislado. ¿Qué quiere decir? Que ya está dentro del marco jurídico legal, indicando que sí puedes abortar en ciertas situaciones y ese aborto es legal. No vas a ir a la cárcel por practicarte ese tipo o porque te practiquen ese tipo o porque tú des tu consentimiento de practicar el aborto en esas circunstancias. ¿Sí? Y es lo que exigen, pues, nuevamente recargo, es lo que exigen muchas personas pro aborto. Dicen, ¿cuántas mujeres mueren porque se van a un lado y no son insalubres los lugares donde les hacen? Son sucios, genial. En este caso, son hospitales. Es gente que los abortos no tiene conocimiento, genial. En este caso, en base a las circunstancias, es gente profesional.
Nos meten a la cárcel y nos quieren sancionar por lo que en este caso no te van a sancionar y no te van a hacer nada. Pero tienen sus características y tienen sus requisitos para que tú hagas. No el libre consentimiento. Así que ustedes en adelante ya saben, como médicos ya tienen un cierto criterio y ahora un criterio legal, cuando les pregunten en cualquier momento si el aborto es legal. Ahora vamos sobre el hecho de que hay diferentes tipos de abortos, ¿no? Ojo, que eso ya lo van a ver un poquitito más adelante cuando hablen de ginecología, porque muchas veces hasta las 20 semanas hablamos del tema de aborto. Pero para la medicina legal, aborto es la interrupción del embarazo en cualquier etapa. Y aquí no estamos hablando de la parte clínica, y eso quiero que me entiendan. Tienen que liberarse de la parte clínica, porque no solamente la medicina es curar. Ya lo vamos a ver un poquitito más adelante. ¿A qué me refiero que no solamente es curar? ¿Hay alguna consulta más sobre esto, chicos? Así para que pasemos. Tienen, Doctor. como ya les he dicho, abierto todo. Noelia, te escucho. Doctor, tengo entendido que aquí en Bolivia el aborto sí es legal, pero no te establece hasta qué semana, a diferencia de otros países. ¿A qué se debe esto? Porque, a ver, esto es algo bien chistoso, ¿no? Porque normalmente, ¿quiénes hacen las leyes? Hacen los abogados. Y los abogados no conocen nada de medicina. No todos, pero la gran mayoría no conocen nada de medicina. ¿Sí? Por lo tanto, ellos enmarcan todas las leyes en el ámbito judicial, en lo que ellos conocen. Entonces, basado en ese criterio, ellos lo único que han puesto es decir, la persona puede interrumpir el embarazo, eso quiere decir abortar, si es que hubiera habido una violación, si es que hubiera habido estupro, si es que la madre o el producto, digo, si es que la madre moriría al tener ese niño, o caso contrario, si el niño no tiene la vitalidad necesaria o no puede mantenerse con vida fuera del útero. En esos casos se puede hacer el aborto, específicamente. ¿Sí? Porque no nos olvidemos que hay abortos embrionarios, hay abortos fetales, o también algunos llaman aborto pretérmino, o aborto incompleto, algunos también llaman. Es dependiendo de, ¿no? Entonces, los juristas han hablado, no, han hecho esa ley en base a la parte legal, no a la parte clínica. Porque si fuera en base a la parte clínica, podrían poner parámetros de cuánto a cuánto es. Pero como los abogados no conocen la parte clínica, mal podríamos hacer eso. Por eso ahora se exige, no se exige, sino que ustedes se van a dar cuenta en la pelea que existe entre médicos y el Estado, por ejemplo, en la abrogación del nuevo Código Penal que hemos salido a pelear nosotros porque nos iban a meter a la cárcel por el ejercicio de la profesión que íbamos a tener, decían, oye, llámenos a nosotros los médicos porque nosotros también queremos estar ahí, porque tenemos nuestro punto de vista, porque nosotros sabemos qué es lo que pasa en las clínicas, sabemos qué pasa en los hospitales, sabemos la forma de presentación de las enfermedades. Y no nos quieran imponer algo que ustedes nunca han visto. Por lo tanto, llámenos a nosotros que queremos participar. ¿Sí? Entonces, va más o menos por ese lado. No sé si está aclarada la figura. Sí, doctor. Vale, Noelia. Después, ¿quién más tenía una consulta? ¿Había una más? ¿O Doctor, alguien? Guido. otro factor también que cobra mucha relevancia respecto a la ley del aborto es el grupo etario al que pertenece la madre también. Porque, A ver, explícame cómo es eso. bueno, según mi criterio, porque como usted sabrá, mientras, por ejemplo, en el caso de la niña de 12 años, por ejemplo, mientras son menores de edad, cobra mucha más relevancia que con una persona adulta.
Claro, pero si te pones a pensar, eso también es muy subjetivo. ¿Por Claro. qué? A ver, ve una niña de 12 años, ¿no? Ve una niña de 12 años en el lado de Oruro. ¿Sí? Háganse la idea. Ahora imagínate la misma niña de 12 años por el lado del Beni. Sí, tiene su... No, entonces es muy subjetivo el tema de edades. Por eso cuando se arma una norma o se arma un reglamento, siempre yo he sido del hecho de decir, hay que saber y hay que saber hacer. Porque no se Sí, olviden que ahora, por ejemplo, imagínense, la Caja Nacional de Salud, el ente asegurador más grande del país, el presidente es un minero. No es que desprecie ni sea clasista ni sea racista por el hecho de que una persona sea claro. minera. Finalmente, el trabajo dignifica, o sea, cualquier trabajo es digno. Pero Claro. cómo poner a Mucho, una persona? Exacto, dale, te mucho, escucho. mucho influye también, doctor, el tipo de políticas que maneja un país. De gran Bien, manera tiene muchísima influencia. exactamente, ¿no? Totalmente, tú tienes toda la razón. ¿Por qué? Porque ahí te tienes que dar cuenta que es claro el dicho, ¿no? Zapatero a tus zapatos. Pero lamentablemente aquí estamos en una vida política muy en el cual ser dirigente pesa más que una profesionalización. Hay que ser bien claros en eso. Entonces, son aristas que debemos ir subsanando y quienes la van a subsanar son ustedes, porque ustedes son la nueva generación que está saliendo. Nosotros ya somos viejitos. Entonces, ya podemos dar algunas ideas Doctor, sobre esto, pero los ejecutores son ustedes. Dime, Lito. doctor, disculpe, con toda la molestia, con todo el respeto que usted se merece, doctor, quería hacer una pregunta muy interesante. Eh, Dime. eh, ¿Usted qué opina, doctor, sobre el tema del aborto? ¿Debería ser legal en todos los aspectos? A ver, yo voy a ser bien claro sobre esto y mi posición es totalmente rotunda. ¿Sí? Voy a hablar en el ámbito clínico para que empecemos, ¿sí? Porque ya mi posición legal ya la sabe. La posición legal, el aborto es legal en Bolivia, sí, estoy de acuerdo y el aborto es legal en Bolivia, no puedo decir nada. Pero sobre que tengamos la libre decisión de hacer algún aborto o de que nosotros tengamos la libre decisión de someterme a un aborto, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque simple y llanamente es en el hecho de que un embarazo no viene por accidente. Hay que ser bien claros por eso, ¿no? Ahora, muchos me dirán, no, pero imagínense que un condón se pinche. Allá, genial, ¿no? ¿Uno de cuántos? Uno de cuántos, hay que ser bien claro, ¿no? Ahora, si tú quieres estar más seguro sobre esta situación, hablemos de los métodos anticonceptivos, ¿no? O sea, puedes mezclarlos. Porque no solamente el preservativo lo tiene que utilizar el varón, también lo tendría que utilizar la mujer, ¿no? La mujer si no quiere tener hijos y no le gusta utilizar preservativo, bueno, genial que se haga inyectar algo. No, es que las hormonas hacen crecer, genial, entonces una T de cobre, ¿no? Genial, es que yo no quiero a la natural, bueno, genial, entonces el método del calendario, pero no te olvides que en el método del calendario tiene requisitos. Entonces, yo puedo aceptar lo que ustedes me dicen en generaciones, hace 2 generaciones atrás. O sea, personas que están por encima de los 60 o 70 años ahora actualmente, que estos métodos anticonceptivos no eran muy conocidos. Sabían algo algunas personas, pero otras no. En cambio, ahora hablar de métodos anticonceptivos ya es algo normal. ¿Sí? Entonces, que una persona o una mujer salga embarazada o no salga, queda embarazada y dice por accidente, ya lo veo medio raro. Y lo mismo que un varón diga, no, es que yo no quería, pero ha pasado por obra y gracia del Espíritu Santo. Tampoco te la creo. Tampoco te la. Entonces, como siempre hemos dicho en medicina, tenemos que irnos a la base del asunto, porque si viene una persona y te dice, doctor, le cuento que me estoy hinchando de mis pies, bueno, genial, entonces trataremos la hinchazón de tus pies.
y te daré diuréticos para que deshinche y listo. Sin Doctor, seguirte a la base que puede ser un problema, que puede ser un problema cardíaco, puede ser un problema renal. Dime, Lito, te escucho. doctor, realmente le estoy escuchando muy, muy, muy atento. Y me hago una pregunta ahorita yo mismo sobre el tema de Bolivia, que lamentablemente es un país que está en un proceso, ¿no?, de crecimiento, pero lamentablemente estamos en un ámbito social muy indígena, en el cual nuestras mujeres de pollera se llenan de hijos. En ese caso, doctor, ¿qué podríamos hacer? Lo que ha hecho siempre el gobierno, la planificación. Siempre ha hecho eso. Doctor, Siempre ha hecho el tema de planificación. la educación sexual deberíamos, yo creo, ¿no, doctor? Deberíamos potenciar dentro de nuestra ciudad un proyecto, ¿no? Quizás, porque realmente creo que, no sé, de mi parte, siento que el aborto debería ser legal en un tema, eh, dentro del tema judicial y dentro del tema médico, para, no sé, claro, medio egoísta, ¿no? Pero para que todo esté bien, porque lamentablemente, no lo sé, yo, a mí, con todo el respeto que usted se merece, doctor, tuve un perro y nació cojo y tuve que sacrificarlo. Y dije que, Ah, bueno, tengo que sacrificarlo, ¿por qué? Porque va a estar mal y no voy a poder tratarlo bien y no sé, doctor, pero exacto. creo que es muy complicado el tema, pero digo, ¿qué podríamos hacer en el tema de nuestras personas indígenas? A ver, lo voy a terminar con esto, ¿no? Eh, la educación es la base fundamental de absolutamente todo. Si desde arriba tenemos personas que se dedican a otra situación y no a la educación, estamos fritos. Nosotros podemos dar ideas, podemos dar de todo, pero los de arriba son los que mandan, no nosotros, ¿no? Y el gran problema es que nosotros votamos para que estén allá arriba. Entonces la culpa es de todos nosotros. Hay que ser bien claros. Las políticas tienen que ser totalmente exactas en lo que quiere decir. Si tú no quieres que exista aborto, ¿no? Lo que tienes que hacer es empezar con la educación, ¿sí? A partir de primero de secundaria tendrías que empezar a dar una clase en colegio específicamente que hable de educación sexual. Ojo, educación sexual, ¿no? Para que en todos los ámbitos, sean colegios urbanos, sean rurales, sean del área dispersa, lo que tú quieras, existan profesionales que conozcan del área y que les enseñen a las personas que hay. Ah, pero vivimos en una sociedad machista. Sí, vivimos en una sociedad machista. Eso también va por el tema de educación. Va por el tema de educación. O sea, todo es educación. La parte fundamental, por eso dice la Constitución Política del Estado, que la educación es un deber y una obligación. Por eso, señores, ustedes también están en la universidad, porque es una obligación y mantiene el Estado a las universidades. Pero no es solamente dar plata, sino hay que hacer muchísimas cosas. Que esto, les digo, es un tema que lo vamos a tocar cuando ya hablemos de delitos sexuales específicamente, pero ya hemos hecho un preámbulo de todo esto. Yo creo que todo el mundo ya va a tener una base para lo que estamos haciendo. ¿Sí? Espero, Lito, que tengamos un poquitito más de debate hacia adelante. No se preocupen que lo vamos a hacer, ¿ya? Me ha parecido muy interesante todo esto, chicos. Mil felicitaciones a todos Muchas gracias, ustedes, a los que doctor, han por la mandado sus información. tareas. ¿Mm? No, está bien. Felicitaciones a ustedes por todas las cosas que están haciendo, a todos los que han mandado sus tareas, porque ya les digo, han aprendido un poco más, algo que tal vez no lo conocían y que estoy yo para eso, para que ustedes conozcan. Ojo, yo no les enseño nada, yo solamente paso información, como les digo. ¿Sí? Ahora seguiremos adelante con lo que nos corresponde, y lo que nos corresponde es, ¿en qué parte habíamos quedado, o Noelia? Noelia, Doctor, ¿en qué parte hemos quedado? estamos en la última pregunta, pero que nos hizo era ¿qué es ley? Que ya, genial, Noelia, ¿qué es una ley? Ay,
es un conjunto de preceptos para poder convivir de buena manera. Genial, ¿no? Para vivir bien, esa es la idea. Aquí está, tengo algo interesante aquí que he sacado de una definición. La ley es la regla de conducta obligatoria que todos los niños de una comunidad deben someterse, ¿no es cierto? Lo que estamos hablando, pero en palabras técnicas. Esto quiere decir, simple y llanamente, que es un conjunto de reglas o normas o preceptos, lo que ustedes quieran, en lo que ustedes quieran decirlo, ¿para qué? Simple y llanamente para vivir bien, para vivir bien. Eso es la ley. Pero ahora, ¿por qué hablamos desde la base en saber qué es una ley? ¿Sí? La ley es el conjunto de preceptos o normas o reglamentos para vivir bien. Entonces, cuando este conjunto de preceptos son unificados en uno o sistematizados, hablamos del derecho. Entonces, ¿qué es el derecho? Es el conjunto de leyes. Es por eso que cuando dices que vas a estudiar derecho, ¿por qué? Porque se supone que vas a ir a estudiar las leyes. ¿Sí? Entonces ya saben por qué se dice vaya a estudiar derecho. Simple y llanamente porque van a ir a estudiar las leyes ya establecidas que existen para vivir bien. Esa es la idea, ¿no? Van a ir a interpretar estas leyes. Pero, ¿por qué, doctor, usted habla del tema derecho? Nosotros, ¿qué tenemos que ver en el derecho? ¿Sí? A ver, vamos a tener clara la figura. Y aquí voy a hacer unas cuantas preguntas que van a ver ustedes cómo nos creemos y después no creemos o no sabemos. Claret, buenas tardes. Una pregunta bien sencilla. ¿Qué es la medicina? Es el estudio del ser humano, doctor, que se encarga de tratar de eliminar o en todo caso de prolongar la vida de una persona. O sea, de eliminar el dolor prolongando la vida de una persona. Eliminar el dolor prolongando la vista de una persona. Ya, gracias. Iván. Buenas tardes. ¿Qué es la medicina? Iván Arancibia, doctor. Sí, exacto. Por favor, activamos. Buenas tardes, doctor. La medicina es una... ¿Se oye bien ya? Sí, 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 sí. Es una ciencia que se encarga de estudiar la salud, la enfermedad y la prevención de las enfermedades del ser humano. Ya. Vamos. Gracias, Iván. Maya, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo estás, Mayita? Mi pregunta es, ¿qué es la medicina? El estudio del ser humano y todas las cosas que tienen que ver con él, su vida, su salud, las enfermedades que éste pueda tener y todo lo relacionado a las mismas, su curación, su prevención, su tratamiento, diagnóstico. Ya. Vamos mejorando. Mil gracias, Mayita. A ver, Reina, buenas tardes. ¿Qué es la medicina? Actívame tu micro. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Entendería por dos diferentes conceptos medicina. Uno sería estudios de las enfermedades y otro que sería medicina como una tal medicina que nos sirve para aliviar algo. ¿Alguien más? A ver, Eunice. Eunice, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo estás, Eunice? Vamos, para ti, ¿qué es la medicina?
La medicina es una ciencia que se encarga del estudio de la vida, de la enfermedad, de las enfermedades de los humanos y que tiene por objetivo quizás recuperar o mantener el estado de salud de las personas. Recuperar el estado de salud de las personas. ¿Ya? Genial. Gracias, Eunice. Jimena. Ah, no, creo que ya le preguntaba a Jimena, ¿no? A ver, Jimenita, quiero verte. Jimenita Flores. Buenas tardes, doctor. Para mí la medicina es una ciencia que se encarga del estudio de la salud, de la enfermedad y del tratamiento de estas del ser humano. A ver, voy a dar la palabra para que alguien me diga si ya ha googleado, ha buscado concepto o ha hecho algo. Por favor. Yo, doctor, he encontrado un concepto. Dice que es la ciencia que va a estudiar las enfermedades que van a afectar al ser humano, también los modos en cómo vamos a prevenir la enfermedad y también la forma en que se va a llevar el tratamiento para curar. Doctor. Ya, genial. Ahora, Gabicita, dame con todo lo que has leído. Un ratito, listo, por favor, Gaby. Sí, doctor. Un concepto de todo lo que has leído. ¿Cuál sería tu análisis? Lo que has leído. ¿Qué has interpretado de todo eso? ¿Qué sería la medicina? Que va a estudiar en sí al humano, a la persona, pero en el ámbito de un malestar que va a presentar la persona. Solamente en el malestar. También, también la medicina se va a encargar de cómo van a hacer para que las personas no lleguen a enfermarse. O si en caso de que ya se enfermen, también tienen que buscar la solución a esa enfermedad. Ya, súper, súper. Gracias, Gaby. Listo, te escucho. Doctor, ¿cómo está? Mira, dentro de mi parecer, yo creo que la medicina es el estudio, es el proceso de estudio dentro del ámbito biológico, mental y psicológico, doctor. O sea, es el bienestar bien, digamos, o sea, que suena medio raro, pero siento que es eso, doctor, en todo sentido. Ya, súper. Gracias, Doctor, Lito. A ver, dime, Ariadna. Bueno, doctor, para mí la medicina es actívame, por favor, tu extra. Ya está. ¿Me puede ver, doctor? Te escucho. Ya. O sea, la medicina es tanto una ciencia como un arte. Y esta, o sea, es un arte porque se encarga de prever y sobre todo un arte para poder curar, cómo saber curar las enfermedades. Y es todo esto en base a la ciencia, es decir, en base al conocimiento adquirido. Ya, súper, muy interesante. A ver, especificamos con lo siguiente. ¿Se dan cuenta que estamos en quinto de medicina, pero nos han enseñado que medicina es para curar? Sí, eso es lo que siempre nos han dicho. No tenemos un concepto claro de lo que es medicina. Medicina es una ciencia, todo el mundo lo ha dicho, ¿no? Que se encarga de prevenir, diagnosticar, tratar y rehabilitar a un paciente. Fácil, ¿no? O sea, vamos a prevenir, vamos a diagnosticar, vamos a tratar y vamos a rehabilitar. Por eso se dice que es integral. Porque no solamente se dedica a curar, sino hacemos prevención primero que nada. ¿Sí? Después de prevención hacemos un diagnóstico. Después de diagnosticar, tratamos la enfermedad y después rehabilitamos la enfermedad. Hacemos que la persona después de la enfermedad esté bien, esté mejor.
que vuelva a ser como estaba. ¿Sí? Son conceptos básicos. Dirán, pero doctor, ¿cómo nos va a decir eso? Sí, tenemos que saberlo, porque no solamente la situación es curar. Ahora, ¿por qué yo hablo de esto? Porque tanto la medicina, ojo, la medicina como el derecho, que la medicina como el derecho son ciencias, ¿sí? Y estas ciencias, la medicina y el derecho, no pueden ejercerse porque sí. No porque sea médico yo voy a hacer lo que a mí se me ponga en gana y me valga un pepino lo que digan los demás, solo por el hecho de que soy médico, ¿no? Porque muchos médicos, y hay que ser bien claros, ¿no? O sea, salen de medicina, son médicos y están andando ahí como si estuvieran pisando huevos, te agarran tu mano y te dicen, tócame, ¿no? Ja. ¿Dónde estamos? La situación es bien clara. Los médicos también tenemos reglas para ejercer la medicina. Leyes. Y la gente del derecho en el ejercicio también necesita leyes y reglamentos. ¿Y qué es lo que sucede? Como la medicina necesita de leyes y reglamentos, necesita del derecho. ¿Qué quiere decir? Necesita leyes para poder practicar la medicina. Ojo, pero no nos olvidemos que el derecho dentro de su ciencia en el ejercicio de la interpretación de las leyes se encuentra con casos de la parte médica. Eso quiere decir que se va a enfrentar a casos o a hechos que inmiscuyen a la medicina, que los del derecho no están capacitados ni entrenados para saber ni determinar porque es algo del ámbito biológico. Entonces, ahí surge la medicina legal. Es una rama de la medicina, ojo, de la medicina que hace de puente entre el derecho y la medicina. Ahí nace la medicina legal, porque va a coadyuvar y va a ir a ayudar a el derecho. ¿En qué? En la administración de justicia. ¿Sí? Bien fácil, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de la medicina legal? Primero es pericial. ¿De qué estoy hablando aquí, no? Estamos hablando de que todo lo que sabemos nosotros como médicos podemos utilizarlo en el ámbito judicial. ¿Para qué? Para administrar justicia. Eso quiere decir, simple y llanamente, que nosotros podemos ayudar a los abogados para que se haga justicia, aplicando los conocimientos médicos. Pero no solamente eso, sino que también es doctrinaria. ¿Por qué? Porque las leyes para que nosotros podamos ejercer la medicina, ¿ya? La medicina, están establecidas. Por lo tanto, nosotros tenemos que establecer o interpretar las leyes que ya están hechas. Nosotros no podemos basarnos en algo que nosotros nos imaginemos o seamos capaces de decir, yo quiero que sea así. No, tenemos que basarnos en la ley. Y lo último, también es científica. ¿Por qué científica? Porque también hace una observación, hace una hipótesis y hace una conclusión. ¿Sí? Lo que no nos gusta, ¿no? Medicina social, no nos gusta administración sanitaria. ¿Para qué sirve? No, eso hay que votar. Ha sido también bandera de campaña de algún candidato, ¿no? Que decía, no sirve la medicina legal, ¿sabe qué? Salud pública no sirve, hay que votar de medicina, porque nosotros, como médicos, lo único que vamos a hacer es curar, y nada más que curar. ¿Se dan cuenta ustedes que medicina no es solamente curar? Hay varias cosas y que las vamos a ir viendo poco a poco. Estas son las bases que estamos sentando para que ustedes sepan de dónde nace la medicina legal y vamos a empezar a hablar de la historia de la medicina legal hacia adelante. Chicos, ha sido totalmente un placer verlos ahora. Ya estamos dentro de hora para concluir todo. Por lo tanto, mi recomendación siempre, por favor, usen barbijo, usen lentes protectores faciales. Si pueden, usen guantes, distancia de 2 metros entre persona a persona. Enseñen a sus amigos
a sus familiares y a sus vecinos a cómo cuidarse, porque medicina somos todos. Un gran abrazo, chicos, nos vemos, chau, 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 el próximo martes nos vemos. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor.